pilar de percusión que nos acompañan ahora mismo está formado por personas con discapacidad intelectual y no solamente nos vienen a mostrar su música, que es maravillosa, sino que también en sus conciertos, en cada uno de sus conciertos, ellos siempre enseñan las mil maneras que hay de disfrutar la alegría, de vivir la vida de otra manera y de disfrutar los ritmos de otra manera. Ellos nos van a acompañar durante este espacio que tengo aquí a mi derecha, que está entre mí y ellos. Nos van a acompañar porque van a ser los encargados de marcar el ritmo y el reloj, y también van a ser los encargados de activarnos, porque cualquier persona a las 5 de la tarde yo entendería que queráis cerrar los ojos, pero os aseguramos que no va a ser posible por la pulsión de la percusión, va a ser totalmente imposible. Detrás de este proyecto, y digo detrás porque él, por su humildad, siempre se quiere mantener lejos del foco, fuera del foco, está Víctor Fugueto. Él no solamente es el conductor que los trae en la furgoneta, sino que es mucho más. Es el director que les acompaña en los ensayos, es el director que les acompaña en los aprendizajes y en los diferentes ritmos que nos van a hacer hoy vibrar aquí. Además, también deciros que Víctor, no me mates por esto, Víctor, no sé por dónde estás, pero por ahí andarás, es el compositor de la música que estáis escuchando en las jornadas de lives en este fin de semana. Así que quiero un fuerte aplauso para él, porfa. Y ahora vamos a dar comienzo a este espacio, a estos proyectos educativos. Contaros, los proyectos educativos que vamos a tener han sido invitados por la asociación. Se hizo una convocatoria y han sido invitados a presentar diferentes proyectos con alma, con cuerpo, ¿no? con deseo, y aquí tenemos sobre el escenario tres que han sido seleccionados, que han sido queridos y decididos para compartir con todos vosotros. En primer lugar, voy a hablaros del primer proyecto, que es un proyecto que elige, que utiliza, mejor dicho, un cuento que es recién publicado y que es de una mujer con discapacidad intelectual que utiliza su experiencia de abuso y la transforma en experiencia, en formas de sanar y en deseo. Este proyecto es por Inma Ruiz y se titula De víctima autora, un cuento como herramienta de resiliencia y educación sexual. En segundo lugar, vamos a tener otro proyecto también que es realizado en los contextos penitenciarios, donde la dignidad y el deseo pues cuesta tanto, ¿no?, llevar a veces, o se niega en estos lugares tantas veces, ¿no? Este proyecto es por Arturo Senjor, Educación de los sexos para la convivencia en prisión, dirigido a personas con discapacidad intelectual. Y en tercer lugar tenemos un proyecto que es sobre la educación sexual en primaria, desde primero a sexto. Utiliza una metodología manipulativa, ¿vale? Y lo que busca es acercar el hecho sexual humano desde un lugar de cuerpo, de deseo y singularidad. Por María Montenegro, A tempo e consentidiño, educación sexual uy, esto está borrado. En primaria. Bueno, tenía lógica que fuera lo de primaria, porque, bueno, estos tres proyectos, como os decía, han sido realizados a través de esta convocatoria que os comentaba y, bueno, ahora los vais a escuchar, ellos tres van a poder explicarlos mucho mejor y, bueno, vais a flipar en colores. Yo deciros solamente que, bueno, quién sabe, ¿no? Después de escucharlos, tal vez para el año que viene, pues, alguien, además, que ande por ahí escondido, que esté por streaming, pues se anime a presentar el suyo, porque al final la sexología, chicos, chicas, es esto, ¿vale? Cuando se construye la sexología, lo que hacemos es, la construimos gracias a cosas que podemos pensar, que podemos soñar o que realmente empezamos a inventar, ¿vale? Entonces, bueno, van a tener cada uno de ellos 25 minutos, ¿15? Pues 15 minutos. Van a tener ellos 15 minutos y nuestros compañeros van a ser los encargados de marcar ese reloj y ese tiempo y ese ritmo. Así que, chicos, el escenario es vuestro y muchas gracias.
Buenas tardes. No, a ver, sí, bueno, ahí va, ¿no? Es mucho más cómodo tener el micro colgado de la oreja que en la mano. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a presentar este cuento en representación de la autora, que no ha podido venir, luego os explicaré por qué, pero la autora es Rebeca de Alazar, y Rebeca de Alazar es una mujer de 47 años a la que bueno, yo tuve el gusto de conocer a través de una entidad con la que colaboro hace 10 años en un trabajo como de acompañamiento y de transversalización de esta mirada sexológica de la que venimos hablando todo el tiempo, que luego contaré. En este ecosistema, este, digamos, ámbito amable de trabajo y de transversalización de la perspectiva sexológica, ha dado como fruto el que este cuento hoy esté aquí, a través de un acompañamiento sexológico que tuve el gusto de realizar a la autora, a Rebeca de Alazar. Rebeca de Alazar es una mujer de 47 años que cuando yo le conocí acaba de enamorarse de un chico, de un hombre, mejor dicho, porque ya tenían, sí, eran un hombre y una mujer, y que en el encuentro erótico habían empezado a tener dificultades, pues las dificultades que habitualmente podemos encontrar cuando nos encontramos en un terreno frente al que tenemos pocas experiencias, pero ella tuvo la ocasión de solicitar este apoyo pues, para superar ciertos aspectos que ella consideraba que tenían que ver con algo que le había pasado en su infancia, en esa biografía construida. Yo la conocí en ese momento, pues proporcionando la posibilidad de tener este apoyo, ¿no? que acompañase este momento, ¿no? Entonces, la autora, pues en esa narración biográfica, ese relato construido que las oportunidades de estos acompañamientos proporcionan, pues ella expresó y contó y relató una situación de abuso sexual que había experimentado en su infancia, que en ese acompañamiento sexológico tejimos, imbrincando todo un recorrido de colaboración y de aprendizaje mutuo, en el que además, como ella participaba de este proceso de la entidad, no solamente estaba participado por ambas, también atravesaba su profesional de apoyo para las actividades diarias, que además se descubrió que esta persona, este apoyo en las actividades diarias, tenía habilidad para el diseño y la ilustración. La cuestión es que un proceso de acompañamiento para superar esas dificultades en el terreno erótico asociadas con esa situación de abuso, bueno, pues dio lugar a que nos conociésemos y ella utilizase una capacidad especial y una habilidad especial para la escritura. Entonces, a mí me pareció como muy oportuno proponerle, ¿no?, que escribiese, bueno, aparte de todo el proceso que ya escribía en diarios y tal, pues que escribiese ese relato de su experiencia biográfica de abuso, en el que ya ella no era la protagonista, sino la autora. Esa propia distancia que permitía el relatar la experiencia biográfica como autora, no como protagonista, pues era una clave ya de superación, ¿no?, de una perspectiva en la que tú estás relatando una experiencia desde un punto de vista más objetivo y permite solucionar parte de la vivencia traumática que este asunto le había generado, ¿no? Entonces ahí dimos con una clave muy chula. Hay que decir también que a mí esto, la historia del cuento,
de proponerle el cuento no nace así sin más, porque yo, bueno, sabéis, pero participé desde el inicio en Emaise, y en Emaise una experiencia construida también de un cuento, una experiencia muy bonita, de un cuento construido en colaboración, de todo un contexto, acompañando a una niña trans. Entonces yo, inspirada en esta experiencia de Emaise, dije, qué bonito también poder traer a este contexto esta experiencia, dado que la autora ya se había identificado como con digamos, esta habilidad, ¿no?, para la escritura. Entonces, esto fue un proceso muy bonito de colaboración entre la autora, la ilustradora y yo, como acompañando un poco todo este proceso de aprendizaje y de construcción de todo este proceso en torno a este relato biográfico y esas claves que ella había identificado pues para, ¿no?, en todo el proceso para superar todo lo que le había causado, ¿no? Claves importantes, pues cosas que ya se han venido diciendo, pues la experiencia protagonizada, ¿no?, que lo estoy contando yo ahora y no ella, que era el plan, pues tiene que ver con que en todo digamos, este proceso de producción de este material fue fundamental el que la autora, a pesar de tener 47 años, todavía vive en un contexto en el que depende de su ámbito familiar. Entonces, me apetece mucho compartir también en este momento, pues, no solamente el éxito que yo considero que es tener este cuento ahora mismo entre mis manos, sino también las dificultades asociadas que encontramos en este proceso, ¿no? Y una de ellas es que deriva en que no esté precisamente Rebeca Dalazar aquí presentándolo. Y es que cuando el cuento ya estaba preparado, a puntito de entrar, ¿no?, en el proceso de impresión, pues la familia de la autora se puso en contacto con la entidad, que se puso en contacto conmigo para frenar digamos, la materialización de este proceso, porque consideraban que el apellido de la autora era muy conocido en su contexto y que habían repensado todo lo que las consecuencias que pudiera ocasionar, y que preferían que esto no se materializase. Entonces fue todo la toma de tierra, ¿no?, el principio de realidad que nos hizo repensar y reestructurar y reelaborar el momento en el que estábamos, con todo el susto que conlleva para cada una de las partes ahí implicadas. Fue muy interesante a partir de aquí esta experiencia, porque en esto que, bueno, ya Silvina esta mañana ha señalado, ¿no?, la importancia de ese trabajo, bueno, no es un trabajo, ¿no?, es la toma de tierra que la autora expresó muy sabiamente diciendo, es verdad, mientras la mujer con 47 años, ¿no?, mientras siga viviendo en casa con este gesto hizo ella, mamá y papá, tendré que asumir sus deseos, sus opiniones al respecto, ¿no? Entonces, fue muy interesante a partir de aquí todo este proceso en el que estábamos con la euforia de haber construido algo tan bonito y tal, y esta toma de tierra le proporcionó un sentido de realidad en el que tuvimos que consensuar en términos contractuales y firmadas. Lo digo porque es una herramienta que se utiliza o que viene a ser muy válida para el trabajo con familias, cuando la autonomía, la autodeterminación, los deseos, la autoría de un material tan valioso para la autora viene a estar cuestionada por este entorno y este contexto del que la autora, reconociendo su dependencia, nos toca, ¿no?, como apoyo, como, bueno, estamos ahí mediando la materialización de esta experiencia que incluye el principio de realidad como toma de tierra, ¿no? Entonces, llegamos a
a materializar el proyecto con un contrato en el que la entidad, la profesional de apoyo de la entidad, me dio en términos ya te digo, contractuales, en un proceso de mínimos con la familia, en qué términos este material se podía presentar, en qué espacios y, desde luego, este no es el nombre de la autora, este es un seudónimo. Un seudónimo que yo con la autora jugamos a construir. Es un seudónimo que es un acrónimo. Aquí está escrito, o sea, está insertado su nombre verdadero, pero esconde la realidad, o sea, atraviesa este velo, que me parece muy significativo. El seudónimo de la autora, bueno, pues es ya a propósito de intenciones, ¿no? Pues estoy muy emocionada porque, bueno, debería ser ella quien esté aquí y con su permiso he podido venir a presentarlo, pero bueno, me gustaba mucho, sobre todo, compartir este momento tan valioso que ha sido encontrarnos, ¿no? esa dificultad en la materialización de este proyecto, que estará disponible, si queréis y tal, descargable, pero que todavía, bueno, yo le envié 7 ejemplares a Débora que no han llegado. Bueno, estamos todavía con la delicadeza de que está recién salido, no de la imprenta, sino de este contexto delicado de creación en colaboración con una familia que ha redactado en términos de mínimos que esto sea posible. Es así. Bueno, si queréis luego podemos hablar más de ello, pero bueno, que está aquí este material. Bueno, el cuento se llama El abuso de Sol y el seudónimo de la autora es Rebeca de Alazar. Si queréis luego ojearlo o preguntar, pues bueno, me gustaría más dejar mi espacio luego para vuestra participación y cuestiones y ceder el tiempo a quien está detrás mía. Así que muchas gracias. Por la autora. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí un sábado por la tarde, así que trataré de ser lo más ameno posible. Esta mañana hablabais de caer en piscina. Yo creo que también soy un piscinero total, vamos, porque aún igual no sé decir que no, que también puede ser un problema. No sé qué idea tenéis de las prisiones o de las prisiones aquí en España. Cuando en mi centro comentaba, en mi entidad, a los compañeros y compañeras que íbamos a ir a trabajar en una prisión, se movieron un montón de ideas. Y ya cuando íbamos a trabajar en prisión, íbamos a trabajar con el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la primera pregunta es, ¿pero pueden acabar en prisión? ¿No? Pues sí, sí pueden acabar en prisión. Es un proyecto que nace porque yo en Plena Inclusión Madrid, de mi entidad que es Fundación Gil Gallarre, llevamos años colaborando con el Observatorio de la Mujer y con el grupo de Nuevas Masculinidades, que lo llaman. Y este año pasado, a través de IRPF, salió la posibilidad de ir al Calameco a trabajar con las mujeres y a la prisión de Extremera a trabajar con los hombres. La situación de mujeres y hombres es un poco diferente a nivel administrativo en las prisiones de España. También os diré por la experiencia de una persona que ni tan mal las prisiones españolas. Y esto, por favor, cogérmelo con todo el cariño posible, ¿no? Fuimos allí, tuvimos una experiencia hablando en la de hombres del colectivo LGTBIQA+, claro, con un enfoque sexológico. Fue algo que gustó mucho, hubo una animación que yo la llamaba diversión con banderas, ¿no? Para identificar los colectivos, tal. Y en la de mujeres hicimos, no está Silvina, que decía de decolonizar y de devolver, lo llamamos tertulias dialógicas. Yo cuando lo hablo con las mujeres y en mis grupos de trabajo es el club de las comadres.
Nos sentamos, como en los pueblos, a una noche de verano y nos ponemos a hablar de nuestras cosas. Hay alguna pregunta que incita y luego la conversación se fluye, ¿no? Estos espacios también lo hemos tenido en otros contextos. El último fue este viernes, aunque me salgo un poco de aquí, pero me pareció súper interesante. Estuvimos en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros con alumnado de psicología, trabajo social, educación social y personas con discapacidad. Y hubo muchos momentos en los que se generó un encuentro, unos diálogos entre mujeres con discapacidad intelectual de 60 años y alumnas de 20 y poco, en el que hablaban de por qué nunca hasta ese momento habían tenido un encuentro íntimo con nadie y, no sé, cosas como muy bonitas. Volviendo a esto, después de esta experiencia puntual se plantea el que haya un ciclo, una intervención sobre 4 o 5 sesiones en la prisión de Extremera. En la prisión de Extremera creo que solo hay a nivel estatal 2 unidades, que son el módulo polivalente, en la que se trata de acompañar específicamente a personas con discapacidad intelectual, hombres en Extremera. Son las 2 únicas experiencias que hay en España y este módulo se financia y se apoya a través de Plena Inclusión. Cuando surgió esto, y esta mañana Silvina también ha hecho la reflexión de hacer las cosas sin la presencia de las personas, en un primer momento, creo que a Penélope o no sé con quién escribí, si existía la posibilidad de que viniera, vamos a llamarla Carmela, y vinieran las compañeras de Plena Inclusión, porque realmente son las que hacen. Por hablar un poco del perfil de las personas que se ven, iba a decir que acuden voluntariamente, sí, que están internas en la prisión, en muchos casos son Patri y Sara, las compañeras de Plena, las que detectan e inician el diagnóstico de discapacidad intelectual o del desarrollo. Y estamos hablando de personas adultas que nunca han tenido ese diagnóstico ni nada de nada. Gente que ha sido condenada sin tener apenas o no tener lectura ni nada de nada, ¿no? Y en muchos casos son estas compañeras, como facilitadoras procesales o judiciales, las que hacen todo el acompañamiento en los procesos. Hablabais de desinstitucionalizar, pues yo doblo la apuesta. Desinstitucionalizar a las personas y desinstitucionalizar la institución. En este caso, las instituciones penitenciarias. Cuando estaba preparando esto, yo tenía muy claro que iba a haber un elefante en la sala, ¿no? Y es que muchas de las personas que están cumpliendo allí la pena lo es por delitos sexuales y violencia de género, ¿no? Y ese era un tema que estaba ahí, que había que trabajar. Pero desinstitucionar la institución, cuando llego allí me encuentro, aunque lo sabíamos de 2 días antes, que el educador de ese módulo, que es un funcionario, ha decidido que Antonio, vamos a llamarle, no me acuerdo el apellido, esté en la prisión, esté en ese módulo. Una vez que llegamos al módulo, Antonio era Antonio en su DNI, pero era Carmen. Era una mujer en situación de transexualidad, que no había... Y por su DNI, en España, pues bueno, si es F, es en F, y administrativa, o en M, perdón. Y administrativamente tenía que estar en el módulo de hombres. Claro, eso generaba una situación y unas dinámicas dentro del módulo que conocíamos, pero no teníamos previstas para nada, ¿no? Así que todo pintaba medianamente interesante, ¿no? Como poco. Luego la vida en prisión yo no sabía, no conocía, claro, pero es como muy azarosa, en el sentido de que a los presos no se les informa que van a tener comunicación un día o que tienen una vista con el juzgado y estaban en medio de la sesión y sonaban los altavoces y entonces tenían que salir, o que ese día tocaba una revisión odontológica después de 3 semanas con una infección de caballo y ese día se tenían que ausentar de la formación. Azarosa, es una vida azarosa, ¿no? Y un poco con esas dificultades fue con las que empezamos el trabajo. Los objetivos del trabajo, pues un poco como hablamos en Valladolid, quien paga que ponga los que quiera.
que luego ya iremos nosotros a trabajar desde nuestra episteme, desde nuestro marco, los contenidos que veamos, ¿no? Comprender, conocer, aprender, apoyar, bueno, diversos temas de estos, ¿no? Aquí apunto cómo hablamos del consentimiento, pues un poco siguiendo a Malone, ¿no? Desde las ideas del sentir, asentir, consentir, desear, de la vulnerabilidad e incertidumbre, cómo ese vínculo, lo que tantas veces nos contaba, ¿no? Amezúa, de que las relaciones amorosas hay una ausencia de poder por una vulnerabilidad, por una necesidad mutua, ¿no? Claro, a mí me decían, tú cuéntales y tú háblales y no puede ser y esto no tal. Y yo pensaba, claro, si yo voy a contar y yo les voy a decir, pero ¿qué aportamos desde ahí? No lo sé. Las personas que están en prisión tienen un proyecto, una formación que se les da, no recuerdo ahora el nombre, que si están condenados por violencia de género o agresión sexual, al hacerla, como que les bonifican o están obligados para poder acceder a otros... perdón. Creía que conocías a otra serie de beneficios penitenciarios. Claro, la formación que se da ahí la dan la psicóloga y el educador tan majo que consideró que Carmen debía de estar en el módulo de hombres, ¿no? Y viene de donde viene, y viene desde la prescripción. Y entonces, cuando llego yo allí, alguien ha dicho esta mañana happy flower, yo en cierta medida trato de serlo. No, esta formación es voluntaria, no, quien quiera, tal, pues la mayoría abrieron los ojos y dijeron, pues no vamos a estar, porque primero un rollo carcelario de soy el más malote cuando no participo voluntariamente en las cosas. Por otro, el rollo de, joder, si es que me llevan echando la bronca toda la vida, ¿a qué me va a venir este tipo también otra vez a echar la bronca? Y eso que ya les conocía y les había caído bien y todo, ¿no? Que fueron ellos los que dijeron, oye, pues que venga y nos dé la formación, ¿no? Y claro, pues así empezamos, ¿no? Un poco. Había otro condicionante, yo no sabía que en la cárcel se fumase tanto, pero tantísimo, o sea, y a mí una de las personas me propuso ¿por qué no hacemos la formación fuera en el patio? Pues vámonos al patio fuera, yo qué sé, tan ricamente, ¿no? Así que las 2 primeras sesiones las tuvimos en el patio, allí entrando y saliendo gente y bueno, pues ese buen rollismo y tal, ¿no? Hasta que me dijeron que eso no podía ser. En el módulo polivalente es un módulo muy pequeñito, con 20 personas con discapacidad, 20 presos y unos 5 presos de apoyo. Son presos sin ninguna discapacidad o no reconocida que están dentro del módulo apoyando. O así, porque creo que fue la segunda o la tercera sesión cuando, por estas cosas azarosas, uno de los presos de confianza había abusado de una de las personas y la habían quitado, y entonces, entre medias, esta persona, en un recuento de la tarde, delante de la funcionaria más joven, pues se había masturbado, pero ya ni se había enterado ni nada, pero por hacerse valer, al día siguiente lo había contado. Y entonces hablamos con ella también para que no se lo tomara a lo personal, que es que no era ella por ser ella, sino por la figura que representaba, ¿no? Por eso digo que yo no sé hasta qué punto los objetivos que nos marcamos y los contenidos, porque pasan cosas en prisión, ¿no? Y además, otra dificultad que también tuvimos es que uno de los presos de confianza que introdujo este educador era una persona que había sido condenada. A él cuando le apresaron en un país del este dijeron, tenéis a vuestro nuevo inglés. Él había matado a su pareja, a la amiga de la pareja, y ya antes había tenido otras condenas por agresiones y demás. Y a este perfil de persona consideraron pues, que era oportuno meterlo como persona de apoyo en este colectivo vulnerable, ¿no? Así que creo que no me dejó ninguna dificultad por ahí en el tintero, pero hubo algunas más, ¿no? Bueno, las funcionarias,
que eso a mí hasta me gustó y todo, entraban y salían en la formación. Y a mí no me pareció mal, porque incluso alguna se atrevió a participar y a hablar y a contar, ¿no? O sea que bien. ¿Cómo entramos? Hablabais, se ha hablado todas estas jornadas. Uy, pues voy a correr mucho. Hablábamos todas estas jornadas de la diversidad, ¿no? Y se ponía en valor y demás. Yo de primero la diversidad no deja de ser el origen de las desigualdades, ¿no? El origen de las diferencias. Y quizás sea tarea de todos como sociedad el hacer lo posible por medio de los apoyos para que esas desigualdades no se conviertan en discriminación o en personas en situación de discapacidad, que me ha gustado mucho esa expresión, ¿no? El colectivo al que me dirigía era de lo más diverso. Había personas del norte de África, de la zona del Caribe, de Latinoamérica, por supuesto de España, con diferentes creencias religiosas, diferentes tipos de delito. La mayoría eran delito contra la propiedad, de tráfico de sustancias, pero también había el otro tipo de delitos, ¿no? Había personas de etnia gitana y con todo eso había que trabajar, ¿no? y echar para adelante. Yo cuando entré, quieras que no, entrar en prisión impresiona, ¿no? Y yo utilizo siempre una primera animación, que son pictos con palabras, que pongo por allí, les pido que cojan y que vamos a empezar a hablar eso y a comentar, ¿no? A mí me relajó bastante cuando vieron los pictos y la palabra y era pene, culo, uy, pone culo. Digo, pues hombre, si hacen las mismas cosas que las personas con las que yo trabajo, tanta diferencia no hay, ¿no? Y a partir de ahí, todo el tiempo, todo el trabajo fue a partir de lo que sabía el grupo, provocando discusiones entre ellos. Yo creo que uno de los objetivos que sí conseguimos, ¿no?, fue el que se generaran unos espacios de confianza, tanto dentro de la formación como luego fuera, en los que se podía hablar de todo y se podía hablar sin todas esas prescripciones y sin todo ese personaje que tenían, ¿no?, en prisión. Digo dentro de las formaciones y fuera, porque fuera de claro, yo iba allí con estas personas de apoyo, eran 2 horas de formación, pero en realidad estábamos 4. Así que luego pasaba en el patio mucho tiempo con ellos, que fumaban y contaban, ¿no? Y se dan cosas muy humanas, que al final es lo que tiene esta profesión, ¿no? Pues una persona de etnia gitana, en torno a los 30, 30 y pico años, que había entrado en prisión porque se le quedaban las cosas pegadas en el primar, y tenía una hija de 12, que debía de ser genético, y tenía una hija de 12 y llevaba con ella sin hablar como 3 años. Eso es que me callé. Intimidado me tenéis. ¿No? Y ahí hubo un trabajo de, bueno, tu hija, escríbela, habla con ella. Su mayor miedo era que su niña de 12 años se quedara embarazada. Digo, pero bueno, ¿tú cuándo fuiste padre? Dice, yo a los 15 y mi pareja tenía 13. Digo, pues, vamos a ver qué peso tiene la biografía, ¿no?, y esas narraciones familiares y de contexto en todas estas historias. Había otra de las personas presas que tenía una niña de 7 años y él había entrado en prisión cuando la niña tenía 2. Y le daba mucha vergüenza que su hija le fuera a ver a los vis-a-vis, ¿no? Y eso era fuera de las sesiones, se acercaban y contaban y escuchábamos, ¿no? Y ya por ir acabando, tenemos una episteme, tenemos un conocimiento, tenemos unas herramientas preciosas, unas herramientas que, llevadas a contextos de exclusión y a contextos de múltiples vulnerabilidades, gustan. Y al final de las sesiones entramos en una sala, las 2 últimas, no se podía fumar, nadie se podía salir, aguantaban las 2 horas y pico, y
Es que estoy buscando y ahora no lo encuentro. Me había apuntado un montón de citas de EFI porque he utilizado mucho los ciclos de educación sexual en cuanto a qué lenguaje utilizar. Pues que no sea chabacano, que me encanta esa palabra, ¿no? Que sea cercano a la gente, pero tampoco técnico, porque si no, no nos van, ¿no? En la evaluación, claro, yo les pedí que me hicieran una pequeña evaluación, ¿no? Ponían en valor algunas cosas como que había mejorado su autoestima, la confianza en ellos mismos. Al profe hay veces que hay palabras que no se le entienden. Y eso era así, claro, alguna sexuación, alguna cosa de estas que sueltas ahí porque estás acostumbrado, ¿no? Y claro, es que yo me encontré y me sorprendió hasta cierta medida en contextos de tanta vulnerabilidad, en contextos en los que las personas han aprendido a relacionarse con los demás y han normalizado una cierta cantidad de abuso, se vive como normal, ¿no? Y en el caso de esta mujer, de Carmen, que tampoco es su nombre, ni Antonio, todo el módulo se metía con ella. Todo el mundo la llamaba Manolo, todo el mundo tal. Y uno de los últimos días, hablando con ella y tal, estuvimos como 1 hora y pico y me pareció súper tierno porque precisamente las funcionarias habían visto que aquello no podía seguir y le habían propuesto ir al endocrino y empezar una transición, y ella me decía, entonces yo me voy a hormonar y me van a crecer los pechos y ya no me voy a afeitar las piernas y ya me va a cambiar la voz y no sé qué, pero con una inocencia, con una ternura que decía, jo, en una mujer de 30 años, grande, yo soy grande, pero es que esta mujer también es grande, gitanaza, morenaza, con todo esto. Y ella me decía, yo nunca he tenido que buscar un hombre. Los hombres, las otras personas de etnia gitana, hombres, siempre me han buscado a mí. Y desde que estoy aquí, había tenido algún encuentro en algún momento con todos, con el resto de... Bueno, quitando a 2, con el resto de presos y demás, ¿no? Jope, hay que repensarse algunas cosas y ver desde dónde entramos en algunos sitios y cómo. Y ya no me enrollo más, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Nada, yo voy a hablar del proyecto de Amaturi de educación sexual en primaria. Normalmente lo que siempre nos preguntan es por qué educación sexual en primaria. Creo que en este foro es obvio, pero aún así os voy a contar cómo llegamos a esto. Amaturi lleva muchos años trabajando en educación. Bueno, Amaturi es el gabinete sexológico al que pertenezco y llevamos muchos años trabajando en secundaria. Y como te dan pocas horas para intervenir, es cierto que no llegas a contar todo lo que quieres contar, no siempre te quedas con poco, ¿no? Es esa sensación de no llego. Y en secundaria todo el mundo coincide que es verdad que es urgente e importante estar ahí, ¿no? Para hablar de educación sexual. De eso no se habla en primaria. Pero nos dimos cuenta que si aterrizamos los conceptos en primaria, después en secundaria simplemente es darle el momento vital en el que están, pero los conceptos pueden estar fijados desde los 6 añitos. En Amaturi llevábamos trabajando con colectivos de discapacidad intelectual mucho tiempo, entonces el material, los recursos, las maneras valen para primaria, para personas con discapacidad intelectual. Normalmente introducimos perfectamente a las personas con diversidad más funcional y nos dimos cuenta que que por el tipo de material, por cómo son nuestras intervenciones, entraba perfectamente y casaba perfectamente en el ámbito de primaria, ¿no? Ya
y entonces dimos el saltito a establecernos en primaria. Entonces, ¿de qué hablamos en primaria? Como me estáis escuchando ahora, para nosotras el material es importantísimo. Entonces, os lo voy a enseñar. Cori, a ti te lo voy a explicar todo lo bien que pueda. Cori y el compi, que no me acuerdo el nombre. Y también nuestro material, siempre intentamos que sea lo más manipulativo posible para poder abrir ahí el abanico. Voy a hacer un repaso muy rápido, desde primero a sexto, primero 6 años, sexto 11 años. Nuestras intervenciones son de 2 horas, un poco menos de 2 horas. Siempre llevamos 2 dinámicas, ¿vale? No puedes tener a los niños y niñas 2 horas torturados con lo mismo. Entonces, llevamos siempre 2 dinámicas. Hoy os voy a enseñar una de cada curso, ¿vale? Para no, bueno, porque no da tiempo, porque sería una locura y porque siempre mola hacerse un poco, ¿no? Las divas y no dejarlo todo, pero bueno, veréis cómo es, ¿vale? No traje todo, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Me voy a mover un montón y voy a ir sacando cosas a medida que hablo, ¿vale? Que yo creo que puedo hacerlo. Entonces, primero de primaria, 6 añitos, ¿qué trabajamos? Pues en este caso, con este material que os voy a enseñar, en primero de primaria trabajamos sexuación, ¿vale? A ellos obviamente no se lo vendemos así. Y lo que trabajamos con ellos son pues diferentes profesiones, diferentes modelos de familia. Empezamos por ahí, ¿vale? Suavecito, diferentes. Tenemos un montón, ¿eh? Yo no quiero abrumar con tantas cosas que tenemos, pero, ¿vale? Diferentes profesiones, diferentes modelos familiares. Los modelos familiares va a ser algo que forme parte de todo el material y de todo lo que trabajamos con ellos y ellas, porque al final cada familia es distinta, cada familia es diversa, para que se vean reflejados o no, o que entiendan que hay otras realidades. Tienen 6 años, piensan lo que pasa en su casa, pasa en todas las casas. Entonces, para que abran la mirada, ¿no? Introducimos diversidad de manera, o lo intentamos, ¿vale? En nuestro material intentamos que la diversidad, un poco se hablaba por la mañana, lo decía Penélope, ¿no? Intentamos que la interseccionalidad esté presente en el material. No es fácil, lo hablábamos, nos salió mucho a lo largo de ayer y hoy, pero no es sencillo. Entonces, nuestros niños y niñas de primero, 6 añitos, con esto eligen, no está en primero de primaria, no consiguen trabajar en grupo, entonces les hacemos trabajar en grupo, tenemos varias láminas de estas, pero no trabajan en conjunto, trabajan en grupo, pero individualmente. Es difícil trabajar en grupo con 6 años, pero bueno, nosotros vamos guiando la dinámica, tienen pues eso, sus profesiones, su familia. Introducimos esto primero porque si introducimos... Es que tengo 1000 cosas. Yo ahora voy a ser como Mary Poppins, ¿vale? Sí. Introducimos que este personaje ya le ponemos una cara de mujer o de hombre, ellos van a querer ya que tenga una profesión determinada. Entonces ahí jugamos un poco con eso. Va a ser hombre o mujer, va a cambiar en algún momento y primero de primaria. Sí, mi bolso de Mary Poppins no os asustar. Aquí, ¿vale? Van a ir cambiando, no siempre va a ser un chico o una chica y básicamente en estas intervenciones es bastante independiente para ellos. Va a tener pues un genital y peitos, o va a tener otro genital. Básicamente a ellos les da un poco igual. Los niños normalmente quieren que sea niño y las niñas normalmente quieren que sea niña, entonces vamos cambiando y luego hacemos un juego con ropita
que eso les encanta, que nos da mucha cancha para que entiendan y lo ven claro, que no hay ropita de chicos, que no hay ropita de chicas, está todo muy orientado, quiero decir, no lo pueden elegir y entonces, bueno, sucede un poco de todo y... Sí, pero no sabía, ya me di cuenta, pero como tengo eso mal, sí, no les dejamos así la cabeza. Bueno, entonces, aquí trabajamos sexuación, elementos sexuantes, ¿vale? Y ya estamos desde 6 añitos pues trabajando con genital, con identidad, empezamos por ahí. Segundo, vale, en segundo, la dinámica que os traigo para explicar es una dinámica de vínculo y de modelos de familias. En este caso, en segundo, de manera individual, perdón, sí. Sí, nosotros los ponemos en equipo. Ellos no trabajan en equipo. Sí. ¿Os parece, perdón, que acabe la exposición y luego abrimos debate para no cortarme a la compañera que está ahí preparada? Vale, luego retomamos. Vale, con estos corazones, de manera individual, trabajan con modelos de pareja. Yo traje aquí ¿vale? Tenemos un montón de tarjetas de este tipo para que hagan parejas, luego para que hagan más cosas, para que hagan parejas, hablamos de modelos diferentes y vamos trabajando modelos de pareja, modelos vinculares, diferentes, diversos y en nuestro material intentamos que esa diversidad, esa interseccionalidad se pueda ver. No es fácil, no siempre es fácil, pero lo intentamos. Con este trabajo, luego introducimos modelos de familia. Ellos y ellas viven en familia, tendrán un mamá, un papá, 2 mamás, 2 papás, un solo progenitor, vivirán en un centro de acogida, por ejemplo. Entonces, intentamos con el juego ver esos modelos de familia, que no tengan que ser los suyos propios, sino abrir el abanico, ¿no? Pues a esos modelos de familia donde las convivencias pueden ser pues, muy diversas. Aquí es súper interesante lo que dijo antes Inma, ¿no? Mientras viva en casa de... Nosotros intentamos introducir que la casa no es de, es su casa también, aunque pueda haber niños y niñas que vivan en 2 casas. Pero no es casita de papá o casita del otro papá, ¿no? Pues casita verde, casita amarela. Introducir que donde ellos viven también es importante. Entonces, modelos de pareja, modelos de familia, y es un trabajo chulísimo, 7 años, funciona perfectamente. Cada uno de nuestros materiales se puede usar, los materiales que usamos en primero y segundo se podrían usar en quinto y sexto. Los de quinto y sexto, bajarlos no, pero subir material siempre, no hay ningún tipo de problema. Normalmente cuando tenemos algún tipo de diversidad en el aula, siempre están acompañados o acompañadas y no solemos tener problemas de participación o de que sigan con nosotros. Cuando usamos este material ya en centros de discapacidad tampoco tenemos ningún problema porque están orientados, porque es de donde venimos, ¿no? Intentamos que la lectoescritura no esté presente y que todo sea, como veis, súper manipulativo. Vale, en tercero, cositas que introducimos. Esto, que parece una chorrada, les encanta, de verdad. En tercero, hablamos... gracias a estos muñecos tan interesantes y tan simples por otro lado, de consentimiento. Hablamos de qué hacemos con las manos, cómo nos tocamos, cómo nos acercamos al cuerpo de los iguales. Por ejemplo, en el colegio, cómo se acercan las personas adultas a sus cuerpos.
porque muchas veces pues, salió todos estos días. Pues con los menores pasa exactamente lo mismo. Sus cuerpos parece que están a merced de cualquier adulto o adulta que les pueda poner una chaqueta, limpiar o hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, esta marioneta nos da mucho juego para consentimiento. Y tercero de primaria, también volvemos a sacar genital. Y aquí podemos hablar, gracias al material, aunque parezca una chorrada, pero con el material ayuda un montón, empezamos a hablar de transexualidad. Lo tienen súper claro, la identidad en primaria están de una con esto, no ven ningún tipo de problema a que pueda ser y identifican perfectamente que pueda haber, que pueda pasar esto. Sí que es cierto que en los coles en los que pueda haber algún caso, hubo algún caso de algún niño o niña trans, pues está como más interiorizado, y en los que no, se empieza a plantear. Y la verdad que por ahí todo maravilloso. En primaria es maravilloso, en secundaria también. Vale, tercero, cuarto, ahora vengo. Cuarto, vale, tengo 2 armarios, pero no tendría por qué sacar los 2, con uno me llega. Vale, en cuarto trabajamos con biografía, historias de vida. Son personajes adultos en los que tienen que hacer una historia de vida. Aquí sí que por equipos, trabajan en equipos y siempre orientado, no es casual. Porque si los dejáramos a ellos, lo que os digo, las niñas harían una niña, los niños harían un niño y los vestirían de niño y de niña normativo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos unas dinámicas para introducir X cosas que queremos que vayan apareciendo, ¿no? Pues de manera aleatoria van a nacer con vulva o con pene. Bueno, básicamente de manera aleatoria, los pones así detrás y si quieres que uno no salga chico, bueno, con pene o con vulva, pues lo vas ahí identificando. Entonces, bueno, cuarto, manipulan ya pues genital otra vez, no es fácil, bueno, manipulan genital, colocan y después mediante un juego totalmente dirigido tienen que vestirlos de distintas maneras. Y aquí realmente aquí sucede la magia, porque yo a veces cuando estoy en las intervenciones digo, ¿y si no pasa nada? ¿Y si las historias de vida es que se llama Carmen, tiene 2 hijos, un perro, mucho dinero, siempre tienen mucho dinero sus personajes, pues siempre pasan cosas. Tenemos un personaje que es calvo, por ejemplo, y siempre le pasan cosas al personaje calvo, pues pasa por alguna enfermedad, pero sí, no siempre es malo, no siempre es malo. Y siempre hay algún personaje trans porque de repente le tocó vestirse de otra manera y solo por la ropa ya de repente es trans, o porque de repente a la niña que le toca quiere que sea chica. Y entonces suceden historias. El otro día tuve un grupo que uno de los personajes era Messi y otro de los personajes era Ronaldo. Pues al final de la clase se acabaron casando Messi con Ronaldo en el aula. Entonces, claro, yo digo, yo asustada por si no salía diversidad. Sale diversidad, vivencias, historias de vida, relato. Este trabajo en cuarto es maravilloso. Tenemos más armaritos, más, bueno, lo que no tengamos nosotras. Quinto, lo que os traigo aquí es un trabajo que hacemos para... Es algo, realmente, este es un concepto que introducimos desde primero, pero con otras dinámicas. En quinto hacemos, esto es un memory, pero vertical, sí, lo veis, ¿no? Vale. Lo que hacemos es, trabajamos lo íntimo, lo privado y lo público. Tenemos un montón de casuísticas y vamos hablando con ellos, aparte de cubrir el panel, después vamos hablando con ellos qué es íntimo, qué es privado y qué es público. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a hablar desde un punto de lo que a ellos les esté atravesando, niños de 10 años, 9, 10, en quinto, estoy en quinto, llego. Pero después, este íntimo, privado y público, lo hablaremos de redes sociales en secundaria,
lo hablaremos de fotos, son conceptos que si se fijan en primaria, después en secundaria tenemos más tiempo para poder hablar de otras cosas. Entonces, bueno, hacemos una dinámica muy chula, parte del memory, luego ponemos una situación y ellos tienen que situar si esa situación es íntima, privada y pública. Son conceptos que, como ya los fuimos trabajando en otras dinámicas a partir de primero, pues ellos ahí ya se ven. Y es un material que te va dando las pistas, que cuando empiezas a trabajar te va llevando a lo que necesitas ir sacando en el momento. Y por último, sexto, último curso de primaria. Tenemos esta silueta. Bueno, yo traje esta silueta, pero realmente tenemos tres siluetas. Una de infancia, otra de adolescencia y otra de adultez. No traemos más allá porque, quiero decir, la vejez les está muy lejos. Pero, sin embargo, la infancia están como en sexto, 11, 12 años, están como un pie en la infancia, un pie en la adolescencia, y los adultos le interesan para lo que les interesan, pero todavía están muy unidos a los adultos de referencia. Aquí vamos a hablar de vivencias, de etapa de vida, de cómo vamos cambiando, del adolescente que van a ser en breve. Entonces, bueno, el juego básicamente, como veis, es todo bastante de jugar y de manipular. Tienen unas tarjetas y tienen que colocarlas. Hablamos de ideas, ¿vale? De ideas que se vinculan en infancia, adolescencia y adultez. Y las tienen que ir colocando. De ideas, de físico, porque los cambios físicos en la adolescencia pues son brutales. Hablamos de vivencias, que las vivencias en infancia van a ser unas, las vivencias en adolescencia van a ser otras y en adultez van a ser otras. Y hablamos de emociones, emociones primarias en la infancia, emociones más elaboradas en la adolescencia y otras emociones en la adultez. Sí que es una cosa que a mí me sorprende cada día. El estrés lo ponen aquí, no lo ponen en adultez, lo ponen ya en adolescencia. Yo creo que ya ellos mismos se dan cuenta que la adolescencia es un estrés o bueno, ya lo viven porque tenemos esa connotación con la adolescencia complicada. Y bueno, por mi parte nada más, luego tendré que recoger, pero eso ya me toca luego. ¿Sí? Sí, ahora sí, sí. Vamos a hacer una propuesta ahora de interacción, ¿no? Que decía Sima, ¿quieres comentar algo? Una cosita es que se me ha olvidado que el cuento, si no, es con respecto al cuento, ya que la autora no ha venido, como el cuento se me ha olvidado contar, que tiene además una explicación del proceso y la autora tiene, me gustaría leer una cosa que ella ha escrito al final, que es su descripción del proceso y los consejos que la protagonista del cuento os daría para la vida, ¿no? Ella dice, me gustaría que lo que me ha pasado a mí no le pasara a más gente. Me refiero a que no tengan miedo a contarlo, ya que si se lo callan por miedo a contarlo, luego les costará más contarlo. Cuesta más el miedo a contarlo que contarlo. Es muy duro escuchar todo esto, pero es la cruda realidad que tienen algunas mujeres. En este caso es más difícil cuando eres una niña porque no comprendes nada y no tienes recursos. Más aún si tienes una discapacidad. Te pueden no creer, pues tener una discapacidad es ser distinta, un bicho raro. Nadie nos entiende. El llevarlo dentro no es bueno porque lo estás recordando todo el día y así no es porque no duermes bien, te pasas la vida recordándolo. Sácalo de tu mente y verás qué bien te sientes contigo misma y no estás todo el día con el run, 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 que al final puedes caer enferma y eso no es lo que quieres. Yo sé que cuesta contarlo por el miedo que tienes, pero más miedo es no contarlo. Una vez que te decidas a decirlo, tienes que saber qué persona te puede ayudar para contárselo a ella. Creo que esto es muy importante.
Y una vez que lo cuentes a esta persona, te vas a sentir mejor contigo misma y ves que no es para tanto y tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Son los consejos de Sol, y decir que además ella ahora se ha ofrecido para ser apoyo a otros hombres y mujeres en sus mismas circunstancias, que creo que era importante. Se me ha olvidado contarlo, sin más. Gracias. Hola, ahora sí. Bueno, tenemos 3 proyectos educativos totalmente distintos de personas asociadas a la EPS. Os animamos también, porque sabemos que hay muchos más, aquí seguramente hay proyectos educativos que sería muy interesante compartir entre todas y todos. Y os animamos a que ahora sí nos soltemos a lo mejor en ese diálogo que todavía, por lo que sea, mucho no salió. ¿Ves? No tenemos que ir ya al descanso, tenemos tiempo. Después, cuando acabemos esto, presentaremos el anuario. Ahí Susana e Inma presentarán el anuario. Entonces, sí que os animo a pues abrir esas preguntas. Son eso, como súper distintos. No sé si hay alguna pregunta que tengamos. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí voy. Una pregunta, bien. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Fanny y además de sexóloga soy profe infantil. Y quería preguntarte qué tal llevan las familias que tengáis un proyecto tan chulo en vuestro centro, porque en el mío solamente se habla de sexualidad desde la parte de prevención y lo sanitario. Entonces, ¿qué tal las familias? ¿Cómo se lo toman? Nosotras habitualmente lo que hacemos cuando hacemos una intervención en un cole, nosotros nos movemos por distintos coles, ofrecemos la posibilidad y casi la imponemos de hacer una formación para las familias. Y en esa formación le explicamos lo que hacemos, cómo lo abordamos. Tenemos siempre un teléfono a disposición y un correo electrónico. Cualquier familia que tenga una inquietud porque escucha educación sexual en primaria, les atendemos, incluso les decimos que se acerquen hasta el cole, que vean el material, que vean lo que hacemos. Y una vez que pasa eso, pues cuando las familias participan y ven nuestro abordaje, no tenemos ningún problema. Debo y Gonzalo tamén tiña algo que decir antes que estaba falando. Sí. Gonzalo. É un erro da miña parte. Nosotros empezamos en primaria, pero en infantil hacemos otras intervenciones, pero es verdad que sí trabajan en equipo, pero no son quienes de consensuar, por ejemplo, o así. Entonces, bueno, tienes que establecer que trabajen todos, pero por tiempos. Es difícil. Trabajan en equipo, pero de una manera muy individual. Hasta segundo o tercero es más complicado que consensúen, por ejemplo, si quieren que el personaje sea X o Y. Seguimos, tenemos por aquí... Hola, ¿sí? Poco se habla de que Isabela vuela por encima de esto para que no haga ruido. ¿Los veis? Cuando suben y bajan, vuelan aquí para que no haga ruido. ¿Se escucha esto? Hola Arturo, yo tenía para ti entre una pregunta y un relato. A mí me parece muy interesante realmente ese panóptico, ¿no? que es el sistema de carcelario, que tenemos tantos puntos en común con lo institucional. Ya lo sabemos, ya lo decía Foucault. Pero digo, me parecía interesante a partir de lo que traías tú tan biográfico y revelador, hablar de la judicialización de la discapacidad, ¿no? De cuántas personas, sobre todo varones autistas, por lo menos en Argentina, están siendo judicializados como posibles abusadores. Y esto de pensar cómo se nos van a empezar a
colmar estos espacios que tampoco les esperan, me parece que es un espacio al que, claro, desde nuestras formaciones no siempre estamos preparados para ir, pero me parece que esto que traes es un proyecto necesario para interpelar esto que está llegando, que ya está aquí, digo, ¿no? A pasitos de que muchas personas con discapacidad pueblen esos espacios. ¿Tenés, digamos, como situaciones así de judicialización por posibles casos de abuso o acoso de varones con discapacidad? ¿Has podido acompañar a alguien? Que haya terminado con denuncia judicial y eso no. Que hayamos tenido esas experiencias en el centro, en los espacios de ocio, de utilizar los baños en un pub con la puerta abierta, baños comunes, mostrando los genitales y demás, pues con relativa frecuencia suele pasar, ¿no? Cuando dices tú de la judicialización de la discapacidad y demás, decía yo, ni tan mal en España. Ahí conocí a una mujer joven, usuaria de un centro ocupacional de Portugal, con no grandes necesidades de apoyo, pero bueno, madre de 2 hijos, era de origen brasileiro, viaja con su hermana a Brasil, cuando vuelve en Barajas la encuentran de todo en todas partes de droga y acaba interna en Meco. Sin familia, sin soporte de ningún tipo, sin nada de nada. Me hubiera encantado que hubieran estado Patri y Sara, que son protagonistas, las 2 técnicas de plena de exclusión social. Se movieron, buscaron de dónde venía, buscaron dónde era su centro ocupacional, se pusieron en contacto con el centro y todo. Y ni tan mal, porque le dijeron, mira, mejor que se quede en una prisión española que venga a una prisión portuguesa. O sea que eso, como en todo, voy a la interseccionalidad. Igual el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, que no creo que haya que llamarlo así, desde luego, vivimos hasta para acabar en una prisión en un privilegio. Y eso es terrible, pero lo miras por donde lo quieras mirar, sí. En plena inclusión, discapacidad intelectual, Madrid, y creo que también es un proyecto de la CONFE, con la UNED se está formando mucha gente como facilitador judicial para apoyar todos estos procesos. Era una figura que no existía, pero es necesaria a 100%, sí. Y sorprende a las familias. En los propios centros hay personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen unas conductas que podrían ser consideradas acoso, que la otra familia lo puede considerar así, también por el clima en el que nos movemos, y cuando le dices, es que te puedes ver ante una denuncia judicial y puedes acabar en prisión, con mi hijo en prisión, pero si tiene discapacidad, ¿no? Y esto de la institución, a modo de anécdota, que antes se me ha olvidado porque fue algo que me impactó y yo quería compartir, ¿no? Minorizamos, pero minorizamos hasta la gente presa. Yo entré en el módulo poli de Extremera y en el comedor tenían un mural de Goofy y otros personajes Disney. Y yo aquello no sabía cómo interpretarlo, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Me desconcertó muchísimo, ¿no? Que lo habían pintado los propios presos, ¿no? Con el apoyo de Plena y demás. Ni tan mal. No sé si te he contestado, porque... Bueno, si os parece, a no ser que alguien tenga una pregunta que... aquí. Última. Sí. María, yo te... ¿Hola? Hola, vale. María, te he entendido como que un poco el programa y los recursos lo estáis aplicando en centros ordinarios donde también tenéis alumnado con necesidades educativas. ¿Y en algún centro de educación especial habéis utilizado estos recursos materiales? ¿Cuál es tu experiencia? Y un poco ahí el... La verdad es que es muy buena y bueno, facilita mucho porque no hay lectoescritura, siempre se puede adecuar al grupo.
y la verdad es que funcionan perfectamente, la verdad es que se adecúan súper bien. Si vemos que necesitamos, pues a veces vamos 2 profesionales, siempre tenemos en el grupo las personas de referencia del centro y normalmente adecuamos pues el lenguaje, contenido, el material ya veis que es maravilloso y no tenemos ningún problema, de hecho es de donde venimos. Pues ahora sí, damos un aplauso a estos 3 proyectos educativos y pasamos al anuario. Te ayudo a recoger, espera. No, el anuario, quiero tener un anuario. Tienes que hablar así. ¿No? Hola. Ah, vale. Bueno, tienes un anuario en la mano porque yo no lo tengo. Bueno, ¿se oye? Sí, se escucha. Bueno, pues aprovechando que pasamos por aquí con el anuario, porque esto no forma parte de los proyectos, pero bueno, teníamos un ratito y hemos presentado en estas jornadas el anuario de sexología número 15. Para quienes no sois de la AEPS o no conocéis el anuario, hace 30 años que se fundó nuestra entidad y hace 30 años se sacó el primer anuario, que era el anuario número 0. Llevamos 15, diréis, en 30 años, pues 15 anuarios no cuadra mucho, ¿no? En principio nace con el ánimo de ser una publicación en la que, bueno, pues nuestros profesionales, pero también otros profesionales externos a la entidad, tengan un espacio donde publicar sus artículos, que tengan que ver con su experiencia profesional, con su experiencia de investigación o en términos sexológicos se entiende, ¿vale? Bueno, pues en principio hemos ido publicando en papel, en algún momento se publicó solamente en digital, está luego os cuento. Y bueno, este anuario 15 ya, hace 2 años decidimos otra vez volver al papel, porque nos parecía que el papel, pues bueno, se puede tocar, se puede subrayar, se puede mover, se puede, no sé, pues somos un poco partidarios del papel, aunque es verdad que es gastar papel, pero bueno, nos parece que está bien tener el papel a mano, ¿no? Este anuario nace con Ima, si quieres comentar tú, nos juntamos Ima y yo, un poco hablamos de la necesidad de hacer un monográfico sobre el tema de la discapacidad y la sexualidad y partiendo de que tenemos muchos profesionales en la entidad que llevan, pues como ya vais viendo aquí, ¿no? Con largas trayectorias, con largas experiencias, nos apetecía recoger un material que fuera pues, de lectura no solamente para nosotros, sino también para otras personas de fuera, ¿no? Es verdad que el anuario en papel solamente se reparte entre los socios y socias, pero vais a tener la posibilidad de verlo en la página web en breve y también de descargarlo. O sea que, bueno, que está abierto en nuestra página, hay una muy buena parte que está abierta para todo el mundo. Tenéis muchos materiales colgados ahí y podéis pues descargarlo, utilizarlo y bueno, es una manera de socializar conocimiento, como decíamos ayer. Te paso la... Sí, yo tengo, tengo, sí. Yo tengo aquí el micro. Bueno, pues sí, como contaba Susana, pues en una conversación que ponía en valor, ¿no? Todo este ámbito y todo este espacio que como comentaba el otro día, ¿no? Más que un ámbito de intervención, es un espacio de producción de conocimiento sexológico que pone esa mirada que amplifica y que nos hace reconocer el valor de cómo lo sexual, lo erótico, se enriquece cuando ponemos la mirada en esas curvas y en esos lindes. Nos parecía, como dice, pues que recoger la experiencia de socios y socias que ya tienen pues experiencias que compartir, ¿no? Pues era como muy valioso. Entonces, pues articulamos en base un poco a lo que nos resultaba cercano y invitante, pues propuestas de participación a quienes teníamos alrededor. Entonces, bueno, pues el anuario se articula desde un acercamiento a nuestra mirada, ¿no? Cómo miramos este aspecto. Pero como aquí ya hay varias personas que tienen artículos, pues a mí me gustaría
pues eso, pues por ejemplo, y os leo un poquito el índice, sin más. Partiendo de la sexología, ese encuentro encarnado entre la sexología y la discapacidad, que bueno, os voy a leer un poquito porque es muy rico, bueno, a mí me gustó mucho. Y de la cita pendiente entre la sexología, me he imaginado un encuentro encarnado entre la sexología y el asunto de la discapacidad, y me he imaginado cómo se acercarían, qué se dirían, cómo se mirarían, qué aportaciones y sinergias tendrían, ¿no? A ese encuentro, doña Sexología llegaría toda galana, interesándose en seducir a quien había tenido abandonado, ofreciendo todos sus encantos, diferencia, anhelo, encuentro, sinergia. Ella, diplomática y reconocedora de diferencias, muy hábil en el encuentro, manejando la tensión entre ambos, ocupándose con sumo cuidado de crear un cálido espacio común en el que depositar los tesoros de la experiencia. Quizás le propondría alguna cuestión con cierta graciosa, empática altivez que ayudase a reconocerse distintos y en relación. Lo que quizás no se imaginaba, no se esperaba, era la sorpresa que le iba a suponer este encuentro, pues don Asunto de la discapacidad venía cojeando, sonriendo, simpático, disponible y humilde, con vigor arrollador y unas ganas de goce inmenso, con muchísimo tiempo para ir despacio a crear y gozar de esas sinergias y con un deseo implacable de ser quien es. Doña Sexología, rendida a sus pies, una vez más se abriría de par en par a lo que don Asunto le proponía, y así su sabia mirada a la diversidad se vio aún más enriquecida. Así empieza un poco pues, este anuario en el que Javi Bengoa, que está allí, que puedes también contar de qué va tu artículo, Débora Abad, también Jaione Valdés, que habla sobre neurodivergencia y sexualidad, Maru, Raúl González, que no sé si se ha ido ya, sí, bueno, se ha ido, habla sobre factores de vulnerabilidad en las personas con discapacidad intelectual y demencia de la sexualidad. Lourdes habla sobre sexualidad y salud mental, que Bea Gutiérrez también está invitada a escribir, bueno, estás invitada a seguir escribiendo. Bruno tiene un artículo sobre sexuación mecánica, carne técnica y biografía, y yo también uno sobre la mirada sexológica al asunto de la asistencia sexual. Bueno, pues es un recorrido que creíamos que era interesante. No sé si Maru y Javi y Débora contar un poquito de qué va el vuestro, porque es lo... sin más. Sí. Pues muy buenas. Yo creo que un poquito ya casi lo resumí ayer, porque la ponencia, el artículo en realidad es un poco más explicado y con más detalle el proyecto Sexubide, que es el que llevo haciendo desde hace unos años, desde el 2012 en Goravide, que era crear ese espacio donde poder desarrollar la sexualidad de la manera que ellos consideren la más adecuada, y crear un poquito ese marco de acompañamiento, pero como digo, en la realidad de las vivencias, ¿no? Entonces, por eso comentaba ayer, ¿no? Empezar con los planes individuales, todo el tema de educación sexual y ya el asesoramiento más individual también, digamos, ¿no? Pues sin más, yo diría que es lo que hablé ayer, pero un poco con más extensión, ¿no? Pues en mi caso también un poco lo mismo. Intento describir cómo creo que sería idealmente ese programa de reeducación erótica, de volver a sentirse, bueno, desde todos los puntos de vista y desde todos los ámbitos que yo creo que deberían tocarse. Claro, eso no son excluyentes con otras cosas, es un poco los mínimos que yo planteo, ¿no? En un programa que debería tenerse en cuenta, que debería trabajarse. Y bueno, pues esta mañana un pequeño esbozo de ello visteis. Como dice Javi, pues en el artículo intento ir un poco más allá, dentro de los pues del límite que tenemos, ¿no? De luego no ser muy pesados y no escribir de más. Y además, bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia, igual es más bien un defecto, pero como yo lo he visto mucho desde mi perspectiva, y también intento, lo he hecho recordando también el encuentro que he tenido con personas con
con una situación parecida a la mía, pero diferente, es decir, claro, cada persona. Luego ya esto es la diversidad en la diversidad, ¿no? La diversidad existe de manera natural y es así. Entonces, lo que he recogido también a la hora de cuando he conocido personas con otras lesiones medulares, con otras historias de vida y otras biografías. Un poco eso. Sí, pues yo también lo mismo. O sea, son los 15 minutos prolongados en todo el tiempo que necesitéis para leer, releer y ponernos a vuestra disposición nuestra experiencia y la de otras compañeras y compañeros que pasaron por aquí y no tienen artículo, pero tienen la experiencia también para partillar, decimos en galego. ¿Ves? Partillar. ¿Cómo se dice partillar? Compartillar. Compartir. Ah, mira qué bonito. Última palabra. Hay una pregunta por streaming. El streaming también existe. Hola, ¿qué tal? Preguntan por streaming si se puede conseguir el libro del abuso del sol, porque lo están buscando ya por internet y no lo encuentran. Ay, vale. Mira, pues en este proceso que os he contado, la idea es que estará descargable. Lo que pasa es que todavía estamos en este proceso en el que se libere. Se podrá. Se podrá. Bueno, yo quería decir que sería interesante porque, como decía Bea, bueno, Igor, tenemos el compromiso, yo creo, con seguir produciendo conocimiento sexológico que nace, ¿no?, de esta mirada y que creo que hemos visto, ¿no?, experiencias tan interesantes, Arturo, bueno, hay mucho que contar, así que... A ver, ¿se oye? Bueno, por cerrar un poco, pues yo quiero dar las gracias a todos los que habéis participado, porque convocados estaban más, pero al final han salido 10 artículos muy interesantes y bueno, pues animamos a que la gente pues siga queriendo escribir y podamos seguir publicando. Es un esfuerzo ingente el sacar un anuario, pero bueno, pues tenemos el compromiso de seguirlo haciendo. Vamos 15 y bueno, pues vamos a por el 16. Entonces os animamos a que sigáis escribiendo. Tenemos en nuestra página web tenemos un correo que es publicacionesaes.es y bueno, pues ahí también podemos recibir artículos. También tenemos un blog de información sexológica donde también colgamos artículos de interés. Pero bueno, en aras de un anuario que siempre son textos como más largos que los que colgamos en el blog, pues si os animáis a escribir, pues podremos contemplar la posibilidad de seguir con este tema o con otros, pero ya que estamos en este, pues con todo lo que ha salido en estas dos jornadas, probablemente pues podamos acceder a más material, que sería de agradecer y no mucho más, ¿no? Si me lo permite, Susana, voy a empezar haciendo un pequeñito cierre con el anuario porque me ha parecido súper interesante. Y un apunte o una sugerencia, no os olvidéis de los que leemos con los dedos o de los que leemos con los oídos. Y está súper guay esta idea que tenéis también de subirlo ahí a la página web donde podemos nosotros leerlo, porque sabéis que en papel pues no. Así que quería dar las gracias a tenernos en cuenta de esa manera. Así que eso por un lado, que gracias. Por otro lado, quería también hacer un pequeño cierre con los 3 proyectos que yo sabéis que no utilizo boli, así que como no me he traído ni la pauta ni el punzón, lo tengo todo aquí en la cabeza, espero acordarme de las cosas porque si no... Pero eran 2 cosillas que quería decir, que efectivamente la verdad que estos proyectos que nos han acompañado, al igual que los artículos que estáis presentando en el anuario, ¿no? Son cosas del hacer, del pensar y del desear, ¿no? De esas ganas de transformar. Yo, ya os lo ha dicho Susana, Débora, yo antes, pero sí que es verdad que os animamos a escribir y a presentaros tanto el año que viene en la convocatoria como en este anuario, porque realmente de esa manera
no quiero usar la palabra arreglar porque no me termina de convencer, pero se solucionan muchas cosas. Hace falta mucha educación sexual y hace falta aprender muchísimo en todas partes, afuera de este círculo, pero también en los profesionales de la salud, también dentro de las propias personas con discapacidad. A mí me encantaría a nivel personal que me hubiesen dado educación sexual de chiquitina, cuando era pequeñita, pues con estos proyectos que ha presentado María tan bonito, ¿no? Y poder tener esa visión. Así que nada, animaros a eso, porque seguramente tenéis un montón de ideas que se necesita para seguir creciendo y para levantar la voz. Ahora os cuento que vamos a tener hasta las 7 de la tarde, ¿vale? El descansillo. Os pido varias cosas. Una, que ya sabéis cuál es, que es la puntualidad. La otra, Pilar va a estar fuera en la mesita. Pilar es nuestra secretaria que os ha entregado las acreditaciones. Ella os va a estar dando los diplomas. Los de streaming, no os preocupéis, que se os va a entregar con firma digital y todo a los correos electrónicos. Entonces, en este tiempito, porfa, acercaros a Pilar, quedaros cerquita de ella porque ahí va a estar ella también para dároslos. A las 7 de la tarde estáis aquí, porfa, puntuales, de verdad que es súper importante. Si alguien necesita que yo le ponga la voz en el teléfono móvil para que pueda estar con los ojos en un lado y con el oído en el móvil, como yo, con el lector de pantalla, no tengo problema, se la apunto, pero a las 7 aquí, por favor. Y yo mientras me voy a perder por los pasillos esperando que alguien me devuelva al sitio correcto, que es donde quiero estar. Así que nos vemos a las 7.